Aquí, por ejemplo, dentro de las partes de... ¿Se acuerdan cómo se evalúa el dolor? ¿Qué tengo que tener en cuenta cuando evalúo dolor? Hay una palabra. Muy bien. Entonces vamos a ver acá qué encontramos en ese famoso Alice. ¿Qué encontramos? En la frase. Yo sé que es pequeñito, pero ¿qué podemos encontrar en la frase? Muy bien, ubicación media vaga, pero ahí dice, ¿no? ¿Qué le preguntarías para delimitarle la ubicación? Con un dedito que diga dónde, ¿no? Porque como que estómago es dónde. La gente se duele el estómago, es para arriba. Entonces eso es muy bueno. Siguiente, ¿qué más? ¿Qué otra cosa? Muy bien, el carácter, ¿no es cierto? Porque dice, me hablo, ¿no? Perfecto. También dice siendo pulsadas, ¿no? Y esto es muy, muy interesante la forma en que esta persona narra. Cuando ustedes tengan la oportunidad de tener pacientitos de diferente lugar, la verdad que es de una manera muy interesante poder saber cómo los pacientes pueden expresar sus síntomas, ¿no? Entonces es interesante que en este verso el autor o la persona que narra dice, lo compara de una manera: el estómago me duele, me arde de dolor, me dominan agudas punzadas de angustia como las de una mujer en parto, me desmayo cuando oigo, ¿no? Probablemente, ¿qué diagnóstico podría tener esta persona? ¿Perdón? Una úlcera o la gastritis, ¿no? Que le causa mucho dolor. Listo, vamos a ver. ¿Qué tengo que tener en cuenta en la anamnesis cuando veo el examen de un paciente, lo que es abdomen? Anamnesis. Entonces vamos a razonar por qué. La edad es importante, pero ¿por qué? ¿Por qué es importante tener en cuenta la edad de mi paciente? Los factores que agravan. Exactamente. Por ejemplo, ¿qué enfermedades se presentan más en adultos mayores? Más o menos, no tanto. Ya, ¿qué más? ¿Qué? Sí. Pacientes adultos mayores generalmente presentan neoplasias. Imagínense este escenario, ¿de acuerdo? Miren, piensen así. Tengo un paciente acá que tiene 21 años, estudiante de... ¿Cuántos años tienen ustedes generalmente? Pueden tener 20, 19, por ahí, ¿no? Ya, tengo un paciente de 20 años, estudiante de la Universidad Peruana Unión, que estaba en la clase de semiología y de pronto estaba por dar su examen el día lunes y dice, doctora, he hecho popó con sangre. O este paciente, por ejemplo, me dice, doctora, he hecho deposiciones negras. ¿Qué podría ser? Melena, puede ser una hemorragia. No, melena es, generalmente si es melena es alta o baja. Entonces tú piensas, doctora, probablemente ¿cuál es el diagnóstico de este paciente? No, una úlcera. ¿No es una hemorragia alta? Puede ser una úlcera. Está estresado, no desayuna a las 11 de la mañana pan con huevo del carrito de esquina. Entonces puede ser una úlcera, ¿no? Pero, ¿qué pasa si yo tengo un paciente adulto mayor que tiene 75 años y el paciente te dice, doctora, ¿saben qué? Yo siento que como se me llena el estómago rápido y estoy empezando a hacer caca negra desde hace unos 3 días. ¿Qué pensaría? Paciente que tiene más o menos 45 años. En pacientes adultos mayores tu esquema cambia un poco, ¿no? Paciente que tiene llenura precoz, paciente que siente que tiene lesiones negras, ¿no? Paciente que incluso siente que ha bajado de peso, debería empezar en neoplasias. Entonces, la edad es importante porque las patologías cambian de acuerdo a la edad. Si mi paciente es un adulto mayor, ¿qué enfermedades tienen generalmente? Cánceres, ¿no? Si son jóvenes, tengo que pensar que pueden ser problemas infecciosos, gastroenteritis, también las úlceras. Entonces, todo eso varía un poquito, ¿ya? El sexo también cambia. Por ejemplo, entre un hombre y una mujer hay patologías que son más frecuentes, ¿no? Varones que mujeres. El sexo es importante. Siguiente. Por ejemplo, ¿por qué el sexo? Mujer que presenta dolor en fosa ilíaca derecha. Una opción, ¿cuál puede ser? Muy bien. Más que eso puede ser un pedículo torcido, puede ser un quiste hemorrágico, un embarazo ectópico, una apendicitis. Y en un varón
La procedencia es importante, también es importante. ¿Por qué? Es lo mismo que un paciente que vive, por ejemplo, que es un paciente que vive de repente, que vive en Ayacucho, cerca de Ucamán, y otra persona que vive, no sé, en otro lugar donde es más urbano, donde no tiene ni cría animales, solo come en su casa. ¿Es lo mismo? No. ¿Qué enfermedades puede haber en lugares que son del campo, que son cerca de camales? ¿Qué enfermedades? La hidratidosis, ¿no? Hay otras enfermedades. Ajá. En lugares que no hay mucha limpieza, ¿qué puedo tener? Cisticercosis, hay muchas enfermedades. Entonces, el lugar del proceso es importantísimo. Inclusive no solamente para el problema de abdomen, ¿no? Por ejemplo, en problemas pulmonares, ¿no? Si a veces se dice, ¿no?, que en el Cerro San Cosme, ¿no?, en tal lugar, ¿no?, hay zonas rojas donde hay bastante tuberculosis, ¿no? Entonces es importante tomar en cuenta la procedencia. La ocupación es importante también. Imaginemos así, un paciente que es taxista, está todo el tiempo sentado y de pronto presenta depresiones con sangre. ¿Qué pensaría? Con hemorroides, no tiene sentado, es gordito, ¿no? Todas las cosas son cosas que nos pueden ayudar, ¿no? Tenemos también antecedentes patológicos, ¿no? Si es que yo tengo un paciente que tiene antecedente de que este paciente le han encontrado que tiene un pólipo en la vesícula, ¿no? Y de pronto a los 2 años viene con ictericia, baja de peso, puede ser un cáncer, ¿no? ¿Por qué? Porque recordemos que este paciente empezó con el tema empezó con un pólipo y eso puede haber manifestado en el tiempo, ¿no? Luego tenemos el tema de hábitos, ¿no? ¿Qué hábitos son importantes? Por ejemplo, si el paciente consume, ¿qué hábito es importante? ¿Hábito nocivo? El alcohol, ¿en qué enfermedad puede tener? Cirrosis hepática. Y no solamente eso, sino que también es importante, por ejemplo, si toma café, si el paciente toma té, si el paciente toma otras enfermedades, si tiene otras cosas. Exacto. El café, por ejemplo, está relacionado con úlceras, con otras enfermedades. Muy bien. Ahora vamos a ver los antecedentes familiares. Dentro de los antecedentes familiares, ¿qué tenemos? ¿Qué cosa es importante tener en cuenta el antecedente familiar? Muy bien. Muy bien. Enfermedad, por ejemplo, hay varias enfermedades que pueden heredarse de padres a hijos, ¿no? Como ustedes han dicho, por ejemplo, pueden tener ustedes mencionaron que pueden ser los cánceres, hay muchísimas enfermedades. Entonces siempre el antecedente, ¿no? Entre papá e hijo, entre mujeres. Entonces, eso es la razón por la que la anamnesis hace todas estas preguntas en el examen de abdomen. Siempre vean su edad, vean su sexo, todo eso es importante. Ya está. Esto también. Vamos a ver. Esta imagen les recomendaría que ustedes la hagan a mano, así un día que tengan, bueno, si tienen tiempo, hagan su imagen a mano y lo pueden hacer. En lo que es abdomen, algo que ayudaría mucho es que ustedes dibujen. Dibujen qué es lo que hay dentro del abdomen, qué órganos son retroperitoneales, qué órganos no son retroperitoneales. Porque eso les va a ayudar a que tengan un esquema mental cuando hay dolor. Se dice que el dolor abdominal es como la caja de Pandora porque puede haber muchas causas. Entonces es bien difícil a veces el diagnóstico. Entonces es bueno que ustedes tengan idea cómo es la anatomía del estómago, cómo es la anatomía de los órganos que están dentro de la cavidad abdominal. Entonces vamos a imaginar acá. Entonces vamos a imaginar. En el hipocondrio derecho, ¿qué espero tener? El hígado, ¿verdad? La vesícula. Más abajito puedo tener ¿qué más? Muy bien. Y por la parte posterior, ¿qué puedo tener? En la parte voy a tener los uréteres, ¿no?, que descienden hacia dónde? Hacia la vejiga y de ahí hacia la parte de la uretra. Ahora, en el lado izquierdo, ¿qué puedo tener? Puedo tener el vaso, más abajito que voy a tener el riñón, ¿no?, que es abajo posterior, igual los uréteres que se dirigen hacia la inmediación. En la parte superior del epigastrio, ¿qué puedo tener? El páncreas, en la parte izquierda un poquito cerca, está bien, porque generalmente va a ser la curvatura mayor, el píloro y todo, entonces puedo tener parte del estómago, pero también puedo tener el páncreas. Si el hígado está crecido, también hacia dónde va a crecer probablemente, hacia el epigastrio, ¿no? Entonces, así yo voy pensando qué estructuras yo puedo tener. Ahora, sigamos bajando un poquito. Yo voy a tener después la zona umbilical, en el hipogastrio que voy a tener el
sigmoides generalmente, ¿cómo es? El intestino baja y va a generar una curvatura hacia la izquierda. Eso es importante, sí, es muy importante. Inclusive cuando ustedes hagan la paracentesis, tienen que saber que generalmente es en el lado derecho o en el lado izquierdo. Se hace en el lado izquierdo. ¿Por qué creen que se hace en el lado izquierdo? Porque el sigmoides hace esto. Entonces lo que tú tratas de hacer es tener un espacio libre que sea menos riesgoso de perforar el intestino. Y ahí lo tienes, porque el intestino del sigmoides hace eso, pues te da un triángulo seguro. Entonces por eso tienes que saber la anatomía de las cosas. Ahora, ¿qué otra cosa es importante? No solamente voy a tener los órganos internos, ¿no? El colon, el doctor que tiene el colon así ciego, el colon ascendente, el transverso, el descendente y el sigmoide. No solamente eso. Tengo el intestino delgado, pero también tengo otras estructuras importantes. ¿Qué más? Tengo desde la parte de los vasos sanguíneos y tengo la pared abdominal. Dentro de la pared abdominal tengo la grasa. Ahora van a entender por qué todo eso es importante. Porque uno piensa que no es importante, pero sí es importante, porque cuando uno tiene dolor abdominal puede ser cualquier cosa. Y lo que yo deseo es que al menos a ustedes no se les pase las cosas que pueden ser de vida o muerte. Muy bien. Entonces vamos a ver un poco aquí. Hipocondrio derecho, ¿qué tengo? Lóbulo derecho, hígado, vesícula biliar, ángulo hepático del colon y riñón derecho. ¿Son las estructuras que me han dicho? Muy bien. Vamos bajando. ¿Qué tengo? Colon ascendente, riñón derecho y las asas del intestino delgado. Más abajo, en la zona fosa ilíaca derecha, ¿qué tengo? Ciego, apéndice y anexo derecho. Muy bien. Ahí, por ejemplo, nos faltó un poquito de eso. Vamos a ver, en el epigastro que tengo estómago, que nos dijo mi amigo, tengo el lóbulo izquierdo del hígado, tengo la aorta y la cabeza del páncreas. No nos olvidemos de la aorta, no nos olvidemos de la cabeza del páncreas. En el hipogastro izquierdo tengo el epiclón mayor, tengo el mesenterio, por eso recordemos que tengo el lado izquierdo, colon transverso, intestino delgado y también la aorta. Sigamos bajando, flanco izquierdo. En el flanco izquierdo yo voy a tener tengo el colon descendente, el riñón izquierdo y las asas del intestino. La fosa ilíaca izquierda con los sigmoides y el anexo izquierdo. En el hipogastro, vejiga y útero. ¿Ya? ¿Eso es importante que lo recordemos? Sí, porque nos va a ayudar a saber qué puede estar pasando con mi paciente si tiene un dolor en ciertas estructuras. Sí reconocen cuál es el epigastro y el hipogastro, ¿verdad? No hay problema con eso, ¿no? Aquí, el mismo imagen. Traten ustedes de hacer esta actividad. Ponen la imagen y llenan con un plumón las áreas. Lo malo es que como sale ahí no podemos llenar ahí. En otras aulas, la imagen se proyecta directamente en la pizarra. Es un poquito difícil. Pero traten de ustedes hacer este ejercicio y rellenar todo lo que ustedes puedan para que ustedes se familiaricen. Lo vamos a hacer cuando veamos dolor abdominal. Ahí sí vamos a revisar. Pero esto de la parte de aprendizaje, les recomiendo que ustedes puedan tratar de hacerlo en casa. La inspección. ¿Qué tengo que ver yo en la inspección del abdomen? Esto de aquí. ¿Qué dice esto? Forma, piel, simetría, contorno, ombligo, movimientos peristálticos, hernias y eventraciones. Entonces vamos a ver cómo. Lo primero es lo que yo veo. ¿De acuerdo? Entonces, yo tengo que ver cómo es la forma del abdomen del paciente. Si es un abdomen así tipo musculoso, con todos sus cocos ahí, o en la abdomen. Lo fisiológico es que el abdomen normalmente es en esta zona superior un poco excavado y en la parte inferior un poquito más ahogadito. ¿Ya? Eso es lo fisiológico. Entonces, pero eso se puede alterar. Yo puedo tener desde un abdomen plano, ¿no? Que es el deseo de toda mujer verano, un abdomen plano, pero también puedo tener un abdomen globuloso. Generalmente el abdomen globuloso es un abdomen globuloso distendido y es cuando es desde la zona superior hasta abajo. ¿Está bien? Luego tenemos el excavado. El abdomen excavado es aquel que, ¿perdón? O cualquier excavado. Ustedes lo van a ver, ven un paciente o busquen imágenes, lo ves de perfil y vas a ver que esta zona de abdomen es plana, si no está hacia adentro, ¿verdad? Y es así, tal cual excavado, como ese es su nombre, ¿no? No es un peto excavado ni nada. Van a ver que debajo de los rebordes costales esa zona la tiene bastante disminuida. Luego tenemos el avental, que no quiero que lo recuerden porque solamente quiero que recuerden plano, el globuloso, el excavado. Me gustaría que recuerden el batraciano, ¿ya? El batraciano son como los sapitos. Los sapitos que tienen en esta zona de acá, así, hacia abajo, es batraciano.
El paciente, por ejemplo, con ascitis puede estar en dos grupos. ¿Dónde estaría el paciente con ascitis probablemente? Batraciano y globoso. Exactamente, globuloso y Batraciano. batraciano. Generalmente el globuloso es una ascitis que es de reciente inicio. Y cuando el paciente tiene bastante tiempo con ascitis puede ser batraciano. ¿Por qué? Porque es un poquito más crónico, la barbita se va hacia abajo, así. Entonces es importante que conozcamos esto, sí, porque ustedes ven y ya pueden ir pensando. Ahora, la piel, pensar en cicatrices, estrías o equilibrios, también es muy importante, muy importante. Cicatrices. ¿Por qué cicatrices? Les pongo un caso clínico. Paciente que viene con dolor abdominal, yo veo ruidos hidroaéreos de lucha, tiene antecedente que fue operado por una apendicitis hace más o menos un año que se complicó con peritonitis. Y el tiene dolor abdominal, en el examen físico yo veo un abdomen distendido, ruidos hidroaéreos de timbre metálico, y cuando yo percuto veo que hay un timpanismo bastante aumentado. ¿Qué pensáis? Peritonitis. Podría ser. ¿Qué podría tener el paciente? Tiene tiempo. Otro lo repito. Tiene. Es un paciente que tiene este antecedente. Él fue operado de una apendicitis que hizo complicado con peritonitis hace un año. El paciente en esta oportunidad viene porque le duele el estómago. Él dice, doctora, no puedo realizar deposiciones y no ni siquiera elimino flatos. Hace 2 días, pero hoy ya me está doliendo. Tú lo examinas y tiene ruidos de lucha. O sea, hay ruidos hidroaéreos, pero ruidos de lucha, que vamos a ver qué significa. Un timbre metálico. Entonces tú lo examinas, el abdomen está distendido. Sí lo puedes palpar, todo. No es un abdomen que tiene con irritación peritoneal, pero tiene dolor y está distendido. ¿Qué pensáis? No elimina flatos y está distendido. Absceso colónico. Fue hace un año la operación. Tranca que sea tampoco. Pero tiene ruidos hidroaéreos, recuerden, tiene ruidos hidroaéreos. No realiza deposiciones. ¿Qué pensáis? Obstrucción. Muy bien, puede ser una obstrucción o una pseudo-oclusión, ¿cierto? ¿Y cuál puede ser la causa de este paciente? No, pero peritontitis. Tranca. Sí está ahí. Pueden ser las famosas bridas o adherencias, ¿cierto? ¿Qué son las bridas o adherencias? El paciente después de una operación, como se complicó, así como tenemos cicatrices en la piel como el queloide, así que se hace después de una herida, en la barriguita, después cuando hay, especialmente cuando se complican, hacen peritonitis, esa irritación va a generar las bridas o adherencias, ¿ya? Es como secuelas, como si fuese así como los queloides en la piel, igual dentro, internamente. Entonces estos pacientes, ¿qué van a hacer? Estas bridas o adherencias ya no es un abdomen normal. Estos intestinos pueden quedar atrapados entre estas bridas y hacen como obstrucciones intestinales. Entonces, ahí que vemos en la anamnesis que hay un antecedente patológico importante. ¿Cuál es? Que fue operado. ¿Y que fue una cirugía así súper sencilla? No, fue complicada con peritonitis. ¿Qué quiere decir? Que al ser con peritonitis, este paciente tiene todo el riesgo de hacer bridas o adherencias. ¿Está bien? Por eso que las operaciones siempre tratamos que sean rápidas. Porque igual una prueba de vesícula, cuando está complicada, la inflamación va a generar a la larga, puede generar bridas o adherencias. Antecedentes, chicos, es importante. Entonces yo tengo que ver la piel, cicatrices, pensar en eso, ¿no? Siempre pensar en eso. ¿Qué otra cosa es importante? Pensar si hay equimosis, moretones, paciente que viene chocado, lo encuentran en la vía pública y veo que acá tiene una cicatriz, acá adelante, ¿no? Nadie sabe qué pasó, pero veo que tiene una equimosis acá, que tiene una zona eritematosa. ¿Qué puede pensar? Puede haber, exacto, un problema traumático. No sé qué puede haber sido, porque el paciente viene con un problema ahí que yo siento que es un golpe, un sangrado interno, y lo encuentran en vía pública, lo que tienen que sospechar. Examen físico. Entonces, recuerden siempre que alguna vez tengan un paciente, háganse sean internos, viene por accidente o lo encuentran en la vía, no saben qué pasó, desnúdenlo, de verdad desnúdenlo, porque se les puede pasar. Ver el ombliguito, también. ¿Qué pasa si el paciente viene por dolor abdominal? Me duele y se agarra acá y veo que el ombligo, las famosas hernias, ¿sí? Luego tenemos que ver movimientos peristálticos. ¿Puedo evidenciar movimientos peristálticos? Sí, uno puede evidenciar. Generalmente los movimientos peristálticos que se pueden evidenciar son como que son así esporádicos, no causan dolor. Pero si yo tengo movimientos peristálticos dolorosos, continuos, ¿qué tengo que pensar? Que puede el paciente tener de repente una obstrucción intestinal o una suboclusión y el paciente está haciendo los famosos movimientos de lucha, ¿no? Para que no se obstruya completamente. Entonces, si yo veo eso, sospeche de que el paciente está en una obstrucción intestinal. Y las hernias o eventraciones.
¿Las hernias qué son? Son aquellas, ¿qué saben qué son las hernias o eventraciones? Cuando sobresalido pasa que No necesariamente es intestino, pero sobre todo la hernia es cuando sale por un orificio fisiológico. Por ejemplo, yo tengo esta zona donde salen los vasos sanguíneos, drenables. Eso es algo fisiológico, yo nací con eso, pero no es normal que por ahí pase la grasita, pase algo, ¿no? Pues cuando eso sucede, yo tengo una hernia. Las eventraciones es un orificio que no es fisiológico, como cuáles, por ejemplo. Cuando yo tengo un paciente que, por ejemplo, chicos, están muy distraídos. ¿Por qué están tan distraídos? Me están distrayendo la clase. ¿Qué ha pasado? Pero me están distrayendo mucho. No puedo concentrarme. Así que vas a cerrar el computador. Yo no sé, pero no puedo. Yo trato, ciérralo. Te vamos a pasar un papel a la antigua. Te vamos a pasar un papel, pero me están distrayendo mucho. Entonces yo chicos, no tengo esa concentración. Dicen que las mujeres pueden hacer muchas cosas, pero yo me distraigo. De verdad. Entonces, no, vamos a prestarte un lapicero. Sí, lapicera hacia la antigua. Ya, está bien. Pero me distrae mucho. Si no, la próxima te vas a sentar acá a mi lado. Entonces, así yo te veo de espaldas y ya no me distrae. No puedo, así lo rico su compañero me ve, bueno, me distrae. Y yo no sé por qué se ríe tanto, hombre. Para no llorar. Entonces tenemos las hernias y las eventraciones, un signo de depresión. Muy bien, vamos a avanzar. Muy bien, acá. Vamos a ver una cosa. ¿Qué les llama la atención de la primera imagen, chicos? Un ombligo. Primero, vamos a hacer una inspección. ¿Qué tipo de abdomen? Globuloso. Muy bien. Está bien. La gente lo llama globoso, así que no está mal. Existe. Si alguna vez alguien se ríe, en la gente se dice globoso también. Pero eso no es mejor globuloso. ¿Qué más ven en ese paciente? El ombligo. ¿Eso sería eventración o hernia? Hernia, ¿por qué? Orificio natural. Eventración es cuando sale después de una cirugía. Por ejemplo, me operaron del apéndice y acá sale. Entonces, eso es obvio, yo no nací con eso. Alguien me hizo un corte ahí, ¿no? Entonces, esa sería una hernia. Este pacientito probablemente el diagnóstico es una... Ya, una umbilical. Muy bien, excelentes. Asitis. No me digas cirrosis porque eso no lo sabes. Puede ser hasta por cáncer. Lo que tienes es asitis. El problema es asitis. El diagnóstico tengo que hacerlo con su historia clínica y tal cosa, ¿no? Pero tiene un problema. ¿Cuál es el problema diagnóstico? Asitis. Excelente. Sigamos bien. Ese de acá, ¿qué creen que es? Acá dice, ¿no me lo ven? ¿Dónde está ese nombre de José? Yo no sé por qué casi todos tienen nombre de mujer, ¿no? Hemos visto todo. Cáncer gástrico. Es cáncer gástrico. Miren cómo se ve en el ombligo. Tú vas a ver esa lesión en el ombligo. Por eso es examen físico. Algunos no lo ven. Yo no sé por qué no hacemos examen. Luego vemos aquí. ¿Qué vemos acá? ¿Esto es normal? No. ¿Qué es esto? Son equimosis. ¿Saben en qué vemos esto? Equimosis. Este es un signo. Miren lo que es. Equimosis alrededor del ombligo. ¿Signo de? Y en los flancos, greta. ¿Saben en qué pueden ver esto? Pancreatitis. Yo les voy a contar un caso que fue muy triste. Llegó una chica que tenía aproximadamente unos 17 años. Esta chica venía de un centro esos centros como tipo de alcoholismo, de adicciones, que había estado ahí. Y la niña viene al hospital solamente porque le habían salido manchas. Y ya vino así, mal, solo por manchas. No decía nada más y la chica estaba mal así, que la pasan los hospitales así. Al examen físico esta niña tenía esto. Y como ¿saben cómo la pasan a piso? La pasan como una paciente que tenía, descartado un problema de coagulación, y la pasan porque tenía petequias y tenía estas lesiones. Y la chica fallece a las horas. Esta chica, ¿qué había tenido? Una pancreatitis severa. Signo. No es un problema de coagulación, es un problema de una pancreatitis severa. Obviamente cuando está avanzado te hace un CID, no te hace coagulación, te hace muchas cosas, pero historia clínica. Esta chica viene, la pasan a estudiar moretones, no es estudiar moretones. Esta chica tenía hematomas en flancos, tenía un hematoma periomedical. Chicos, esto es algo muy grave. Cuando uno se tiene esto, cuando le dice este paciente probablemente va a fallecer. Entonces, es historia clínica. Historia clínica. Y fisiopatológicamente, ¿qué explica que la pancreatitis
Muy bien, tranquilo. No explota, pero está bien. Hace una inflamación y puede haber necrosis. Ya, entonces. La verdad, no sé por qué causa fisiopatológicamente en el lado derecho. No lo sé. Solamente sé que puede umbilical es por necrosis. Pero en la próxima clase te digo por qué puede hacerse daño. ¿Puede ser una hemorragia? Mira, podría ser, pero no puedo dar una respuesta, podría ser. La respuesta tiene que ser exactamente lo que es. Entonces, muy bien. Ahora, veamos esta imagen del lado izquierdo. En este lado izquierdo, aquí sí hay una explicación muy clara. Este paciente solamente tiene equimosis en el flanco. Y aquí sí es muy clara la causa. Cuando el paciente solo tiene eso, ¿cuál puede ser la causa? Aquí está. Flanco derecho puede ser en un paciente con abdomen agudo, puede ser por rotura de aneurisma de aorta. Ahí sí es súper claro. Ahí no hay mucho que explicar, porque hay una rotura de aorta, por gravedad la sangre va a bajar, va a generar en la zona de los flancos. Entonces, este paciente es algo también muy grave. Encontrar eso en un paciente que tiene dolor abdominal, tengo que pensar en ruptura de aneurisma de aorta. ¿Ya? Muy bien, sigamos. La inspección dinámica. La inspección dinámica, ¿en qué consiste? Donde yo voy a ver a mi paciente, pero cuando él haga algo. Entonces, ¿qué tiene que hacer? La inspiración profunda. Cuando un paciente respire profundamente, y yo tengo que ver cómo va a alterar eso. Por ejemplo, si el paciente me dice, doctora, no puedo porque me duele, ¿qué puedo pensar que tiene? Puede tener un absceso sufrénico, puede tener una inflamación pleural o una peritonitis. ¿Por qué sufrénico? Porque la inspiración sobre todo se va a dar por los movimientos de los músculos intercostales, el diafragma. Si algo causa dolor ahí, el paciente va a decir, no puedo, me duele. Entonces, ¿dónde va a ser eso? Va a ser en la zona de un absceso sufrénico. El paciente no va a poder expandir la varillita, porque yo le estoy pidiendo eso al paciente, que expanda la varillita. ¿Qué más tenemos? Tenemos la peritonitis también, que va a causar el dolor y el paciente no va a poder. La gente de los pacientes con peritonitis es una respiración superficial y rápida. Ahora, tenemos también otra maniobra que es la maniobra del esfuerzo. Esto es muy, muy importante. Muy importante. Les voy a contar otro caso clínico. Este es un paciente que ingresa a emergencia y viene por dolor abdominal. Lo examinan todo, lo que dicen, te vas de alta, no hay nada. Le dan algo para a la hora de revisar, me duele, lo examinan, te dan de alta. Y dicen, una ecografía, no encuentran nada. Vesícula normal, páncreas normal, no hay líquido libre. Y ese es el problema. Pensamos que los exámenes nos hacen el diagnóstico, ¿no? Y no es así. Y el paciente le dan de alta. Luego viene otra vez en la madrugada y viene el paciente con un abdomen en tabla, chorrado, vinegrado. Este paciente sí tenía un problema, no era que él se estaba inventando. Él tenía una hernia de la línea alta, pero no es fácil de diagnosticar. Entonces, esta maniobra del esfuerzo nos puede ayudar mucho, especialmente para ver problemas de hernias. Eso no se notaba y en una ecografía no sale. Generalmente se pide una tomografía con contraste, porque lo que protruye por ahí solo es el tejido adiposo, y cuando protruye algún vaso sanguíneo, eso se necrosa y puede generar otras complicaciones. Entonces, este paciente, la hernia es importante. Tienes un paciente echado, si este paciente lo hace empujar o hacer esta flexión, si el dolor aumenta, piensa que puede ser una hernia, porque el dolor está, ¿qué pasa? Al salir, está comprimiendo, al aumentar la presión intraabdominal, va a aumentar ese dolor en esa zona. ¿Está bien? Entonces, esta maniobra ayuda mucho para pensar en hernias, cuando a veces el diagnóstico no está claro. Pero no sean crueles de hacer eso cuando tú tengas una hernia clara, una hernia umbilical, está necrosada, no se va a hacer eso al paciente. Pero cuando tú tengas un diagnóstico claro y de puedes pensar eso. Sí, porque si ya está la hernia necrosada, no quieres aumentar más la presión. ¿Está bien? Listo. La auscultación. La auscultación, lo más importante es buscar ruidos aéreos. Algunos dicen, el libro también lo dice, que los ruidos aéreos normales es entre 5 y 30, continuos, ¿no? Pero en realidad, chicos, lo que se dice es que lo más importante es ¿hay o no hay? Ya, es lo más importante. Pero hay un problema muy grande. La gente cuando ausculta pone el esteto, lo lanza todavía sobre la boca y lo suelta. ¿Hay o no? Lo correcto, especialmente si tienes un problema, un paciente con un problema abdominal, es que debes auscultar los 4 cuadrantes o los 9 cuadrantes, depende de cómo dividas el abdomen cuando hagas el examen.
Debes auscultarlo y deberías esperar por lo menos 5 minutos en cada uno. Incluso aunque es el abdomen, la auscultación debería durar buen tiempo. Entonces no solamente es tirar el test, como decir, ay, no hay, ¿no? Porque nos ha pasado que dicen, doctora, no hay, y solamente me han puesto 5 segundos. Entonces no debe ser así. Deberías poner buen tiempo en el endoscopio de auscultar correctamente. O sea, mira, escucha. Imagínate que tú examinas a tu amigo. Tú lo examinas a tu amigo y tú vas a auscultar y al rato encuentras ruidos. Entonces no te vas a quedar con la razón, ¿no es cierto? Porque ya auscultaste, no tiene dolor abdominal, está tranquilo, todo bien. Entonces tú tranquilo. Pero ¿qué pasa si es un paciente que viene con dolor abdominal y tú no auscultas? ¿Qué tienes que hacer? Quédate un buen rato, escuchando por lo menos 5 minutos aquí, luego aquí, y auscultar. Ahora, ¿por qué doctor en todo? Porque si yo escucho acá, ¿por qué tengo que escuchar en todo? Porque ¿qué pasaría si tu paciente tiene una apendicitis, como un plasma? Probablemente tú vas a escuchar acá y acá, pero no acá. Entonces, por eso debes auscultar en todos los cuadrantes, ¿de acuerdo? O sea, no solo es que tú lo lanzas, porque eso nos ha pasado, lanzas, hace que caiga la campana y auscultas. No, tiene que ser en todos. Ahora, por eso te digo, lo que quieres también, si es un paciente sano, no te vas a quedar 30 minutos auscultando, no. En ese caso, posiblemente sano vas a escuchar rápidamente los ojos. Ahora, si están aumentados los ruidos, ¿qué puedes escuchar? Ese paciente puede tener diarrea, ese paciente va a tener una gastroenteritis, ¿no? Algo por ahí. Muy bien, eso también es muy importante, te agradezco mucho. Él ha dicho algo muy importante. La auscultación, el único examen donde se altera el orden es el abdomen. Tú vas a ver primero inspección, pero luego ¿qué vas a hacer? Auscultación. Luego de la auscultación le te pasas a palpación, percusión, pero por favor no lo hagan al revés. Porque si tú palpas al inicio, te van a estimular los haces intestinales y puedes tener falsamente residuos aéreos o otras cosas, ¿no? Entonces nunca se olviden de eso, por favor. Ahora, lo más importante para mí es hay o no hay. Si es que no hay, ¿qué puedo pensar? Ilio paralítico. ¿El ilio paralítico puede estar en qué causas? Ilio paralítico, no sé si hay, pero puede ser también un ilio paralítico con un este postoperado, ¿no? Que viene por el anestésico puede hacer. La cosa es que el intestino no se mueve, ¿ya? Ahora, los ojos, chicos, esto es importante y les puse este dibujito. Y por eso les pedí, o les dejo como una sugerencia, porque, miren, ustedes ahora van a llevar esto, van a repetir este tema muchas veces. Lo van a repetir cuando hagan gastro en sí, lo van a repetir cuando hagan fisiopatía, o sea, lo van a repetir muchos esos temas. Entonces, es importante que conozcan su anatomía. Les consejo, hagan su anatomía y hagan la parte vascular. Hay otro problema que puede matar a un paciente y a veces no se diagnostican correctamente, que son las trombosis. Así como hay trombosis en las piernas, hay trombosis mesentéricas y matan. Entonces, no lo voy a diagnosticar si no lo sospecho y ni siquiera tengo en mente mi anatomía. Entonces, también las aneurismas, las rupturas de aneurismas. Tenemos pacientes que han entrado como infartos cardíacos y eran rupturas de aneurismas. Entonces, ese examen físico y clínica. Entonces, ¿qué tengo que pensar? Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando hicimos dolor torácico? ¿Cómo es el dolor de una ruptura de aneurisma de aorta torácica? ¿Se acuerdan? Prefiere la es un dolor fuerte, es muy lancinante, porque lo está perforando y el paciente se muere. Por eso es que piensan que es infarto, porque es tan intenso, pero tú le tomas y el paciente electrocardiograma dice, no encuentra el torácico, pero realmente le duele, entonces piensa en aneurisma. Entonces, aquí, por ejemplo, los ojos, chicos, examinen los ojos, especialmente en pacientes jóvenes con hipertensión. Examinen los ojos. Pues yo tengo un paciente hipertenso, de eso ya lo hemos hablado, ¿se acuerdan que vamos a hablar de hipertensión? Que tenemos las hipertensiones, pacientes jóvenes con hipertensión, ¿qué pienso? ¿Hipertensión esencial o secundaria? Secundaria. Entonces, una de las causas de secundarias tenemos cuartas en la aorta, un montón de causas. Paciente joven, por favor, siempre disculpen que no haya sopas, ¿ya? ¿Dónde tengo que auscultar, doctora? Por favor, porque la historia de dice sopas y no sé por qué me pone y nunca sale ni dónde auscultar. Tiene que ser un auscultar. ¿Dónde tengo que saber? En la aorta abdominal, aorta renal y aorta mesentérica. Ahora, ¿dónde está eso? Hagan su dibujo. Yo tengo mi aorta. Y se acuerdan de esta diapositiva. También acá te pone, ¿no? Sí. ¿Dónde está la aorta? La aorta, yo la tengo, doctora, en el epigastrio. La tengo en el epigastrio. Y también yo la tengo en hipogastrio, porque está descendiendo, ¿no? Entonces tienen que saber eso.
Entonces incluso pueden encontrar una masa palpable. En personas delgadas y jóvenes podemos encontrar la masa palpable. Incluso ustedes de repente cuando estén en su casa lo intenten. Pero en personas que son viejitos, si encuentras palpable, o encuentras en personas que tienen, por ejemplo, son muy hipertensos, si encuentras palpable, auscultas soplos, incluye una neurisma de agua. Es como te escuchas el soplo. Tal cual el soplo cardíaco, igual. Es un soplo, tal cual. Así como escuchas el soplo cardíaco, igualito. En cualquier lugar aquí. Ah, no, era de la punta de la hora. Aquí, Abdominal, que despertar entre. aquí Kenjiro. Kenjiro, ¿no? Sí, Qué gusto conocerte. igualmente. Porque, discúlpeme, pero por de pantalla es otra cosa, ¿no? Pero ahora ya sé quién es Kenjiro, yo sé que Kenjiro participa bastante. Entonces, Kenjiro, este es, ¿no es cierto? Entonces, tú te das cuenta que aquí baja, ¿no? La onda. Entonces, tú tienes que darte cuenta que ¿dónde va a estar? En el epigastrio, el hipogastrio, y luego ¿qué vas a tener? Miren lo que vamos acá, tronco ciliaco. También hay trombosis en el tronco severo. Luego yo sigo bajando y ¿qué voy a tener las arterias mesentéricas, ¿no? Que están más abajo. Mira, tengo la inferior y tengo la superior. ¿Dónde está eso? Debajo de mi cámara gástrica. Entonces un paciente que vuelve ese dolor acá, intenso. Puede ser desde una trombosis hasta puede ser una hernia de línea alta. Se dan cuenta que pueden ser muchas cosas. Por eso el examen físico es importante. Entonces, ese paciente puede tener un dolor en la zona aérea. Tengo que ver también cómo van mis arterias, ¿no? Por ejemplo, si ven una arteria esplénica, trombosis de esplénica, es dolorosísimo. Te dicen, me duele. Y puede ser trombosis de esplénica. ¿Qué más? Yo, por ejemplo, tengo también tengo las arterias renales también. Entonces, yo tengo que sospechar ahí. Entonces, ¿dónde tengo que ver? Soplos en la zona de epigastrio. Y yo voy palpando. Y tú palpas igual como un latido. Sigues bajando y sigues la ruta, ¿no? Para más o menos auscultar soplos. Los frotes. ¿Se pueden auscultar frotes? Sí. Ya saben cómo es un frote, ¿verdad? Y se sobra, ¿no? Yo no he auscultado nunca un frote, pero el libro lo dice. Entonces dice que lo puedes auscultar, bueno, también de repente porque nunca lo busqué, pero dice que tú puedes encontrar en la superficie hepática. ¿En qué casos? Hematomas, también puede ser una perigliceritis, ¿no? En el infarto hepático, en el infarto esplénico, ¿no? Ahora, un murmullo venoso lo puedo encontrar en hipertensión portal. Tampoco nunca lo escuché, para ser sincero, pero dice que podemos encontrar. Y lo ausculto a nivel umbilical. Es de tono suave. Ahora, eso sí, si lo encuentro en la parte umbilical, pensemos que hay una repermeabilización de la vena umbilical. ¿Ya? Entonces, si encuentro un soplito ahí, pensemos en eso. Es que normalmente ya la vena umbilical ya está cerrada. Porque acuérdate que la vena umbilical iba hacia la mama. Entonces, si te escuchas, la repermeabilización. Generalmente todo ese conducto parece que queda como el buraco, no ya quedan rezaditos. Pero si tú encuentras soplo, pues hay que pensar en eso. Percusión. Miren, aquí se repite algo que hemos visto en tórax. ¿Qué se repite? ¿Qué es esto? Espacio de trago. ¿Cuándo se llena? ¿Cómo es el espacio de trago? ¿Cómo se debe escuchar normalmente? Y cuando se altera como más, ¿de qué te va a empezar? Dime. Lanza, equivócate. ¿Qué piensas? ¿Qué? Esplenomegalia. Una esplenomegalia. Muy bien. ¿Qué más? Derrame. Derrame pleural. Excelente. ¿Qué más? Tumores gástricos. Muy bien. Entonces yo tengo que pensar si tengo un derrame, si yo tengo una esplenomegalia, si yo tengo un tumor de cabeza y páncreas, yo tengo que sospechar. Entonces, esto en el examen físico, ustedes cuando hagan su examen, pues te escriban, ¿no? Sexta costilla, ¿no? Sepan delimitar los límites, sepan expresar los límites. Entonces, normalmente el abdomen, ¿cómo es sonoro? ¿Cómo es el abdomen? Esplenomegalia, ¿no? Ahora, yo debo encontrar el timpanismo en el espacio de trago, que es lo normal. Si yo tengo matidez, la matidez puede significar muchas cosas, ¿verdad? Entonces, si yo tengo una matidez desplazable, ¿qué pienso? Que es agua, ¿no es cierto? Que se mueve. Si no se desplaza, pues es otra causa. Puede ser un tumor, puede ser hasta popó, porque a veces el paciente están estreñidos y tú vas a palpar y hasta puedes palpar la asa intestinal llena de deposición. De verdad se palpa. Una vez con un paciente bien delgado poníamos el dedo y lo comprimíamos y se hacía así, pero era la asa intestinal con deposición. Entonces, no necesariamente. Porque acuérdate que en un estreñimiento, la causa de estreñimiento puede ser muchas. Por ejemplo, una causa frecuente en nuestro medio es un paciente que tiene dolicomegalia
matriz desplazable. Entonces, si es matriz desplazable, ¿cómo se evalúa la matriz desplazable? ¿Saben o no saben? Ya, muy bien. Entonces yo veo a mi paciente, ¿no es cierto? El agua, a diferencia del aire, ¿a dónde se va a ir? Hacia la zona de gravedad. Hacia abajo, ¿no? Por eso que un paciente con ascitis crónica va a tener la barrita de... Ese es otro. Son dos signos diferentes. Vamos a ver la matriz desplazable. Un paciente ascítico, generalmente, ¿cómo va a tener la pancita? Cuando tiene mucho tiempo es bateacimiento porque la está abajo. Y cuando ya es mucho atención, ya la tienes acá. Ahora, desplazable es como ustedes han dicho. El agua, doctora, se va por gravedad. Entonces, yo quedo con mi paciente. Yo sospecho que tiene ascitis y yo lo pongo de costado. Si yo lo pongo de costado a salud, imagínate que mete este chavo y yo percuto que en esta zona tiene mate. Y yo digo, me parece que es agua. Doctora, yo siento que tiene ascitis. Entonces, si es desplazable, yo lo que podría hacer ahora es ponerme de cúbito lateral. El agua que estaba acá, ¿hacia dónde se va a ir? Tú debes esperar un tiempo, porque no es que de inmediato, esperas unos minutos y vuelves a percutir acá. ¿Qué crees que vas a escuchar ahora? ¿Por qué? Porque el agua se desplazó a la zona de gravedad. Eso se llama matriz desplazada. Personalmente, me gusta más hacer eso que encima de los dedos. Es en realidad nunca nos hemos llevado bien. Pero con el desplazamiento es mucho más claro la diferenciación. El signo de L'Oreal, ¿en qué consiste? Pues lo que se va a hacer es que un paciente, bueno, pero estamos hablando de percusión, así que todavía no. En la percusión vas a encontrar matriz desplazada. Ahora, si es fija, tumores, la vejiga, si la gente quiere hacer pipí, obviamente si cuando ustedes quieren hacer pipí, auscúltense la vejiga, van a encontrar ahí claramente lo que es matriz, ¿ya? Entonces, eso es fija, porque la vejiga, ¿qué va a pasar? Una vez que vaya al baño va a pasar, pero no se va a desplazar porque la vejiga no se va a mover, entonces eso es importante. Eso es muy importante, chicos, porque hemos tenido pacientes que vienen por globo vesical. ¿Saben lo que es globo vesical? Aquella persona que no ha orinado, y aunque no lo crean, que el globo llegaba hasta acá, y pensaban que era un abdomen agudo y querían entrar a sala. Y a veces han entrado a sala, han abierto y a la vejiga. Entonces eran pacientes prostáticos y tenían hasta acá. Entonces, la matriz desplazada es muy útil. Y a veces cuando está tan inflamado, tienen tanto dolor que piensan que es un abdomen agudo. Por eso entran a sala rápido, porque tú les tocas y les duele. Porque si ustedes no van que quieren hacer porque un ratito ya no aguanta, imagínense un paciente con una vejiga hasta acá. Entonces, el examen físico es muy importante. Entonces, este paciente, por ejemplo, la matriz desplazable, que ya hemos entendido un poquito, y la oleada, pues que tú pones una mano aquí, otra mano aquí, necesitas de otra persona que te ayude, porque necesitas 3 manos, y otra persona que lo pone acá. Entonces, una mano lo que hace es percutir hacia este lado, y lo que tú vas a encontrar es que se va a transmitir la oleada hacia la mano de la derecha. Entonces, en eso consiste. Pero ¿qué pasa si tu paciente tiene poco líquido? Pues no es tan fácil. Por eso es que es para mí, mucho mejor es el signo de desplazable. Académicamente es bueno conocerlo, pero la verdad que el de la oleada, cuando el paciente tiene mucho, es clarito. Pero cuando el paciente no tiene mucho, hasta que el líquido de acá se desplace acá, es fácil, entonces no es tan sencillo. La percusión, ¿cómo lo podría hacer? Pues puedes hacerlo de esta manera. Tienes aquí y vas percutiendo de acá hacia abajo, como si fuese un abanico, ¿ya? Ese sería un orden para hacer la percusión. La palpación. Entonces, vamos a ver. Dentro de la palpación tenemos algunas cosas alteradas. El signo de Godet, ¿saben qué es? Sí. Es el gastropenia. Cuando un paciente tiene mucho edema, un síndrome nefrótico, tiene edema hasta incluso la pared. Entonces, tú palpas y hace contra el signo de Godet. Luego tienes el fenómeno de empastamiento en la fosa ilíaca izquierda, que puede ser, ¿por qué? Fecalomas, orificios, todo eso. Chicos, de verdad sí palpan. La cuerda colónica, ¿no? Así lo llaman. Y lo que él decía, el paciente estreñido, tú lo palpas, de verdad puedes palpar acá el colon lleno de popó. Entonces, es importante también que me dicen, no, pues si me vas a palpar, está todo el popó. Palpación bimanual. Generalmente, chicos, recomiendo la palpación bimanual. Una mano está activa, la otra lo que hace es, pueden usarla como relajación o también para medir la presión. O sea, pueden hacer esto para que ayude a medir la presión. Otro lo que hace es relajar, que dicen, ¿no? Que tú vas palpando acá. Entonces esto es lo que hace es a presionar acá para que la zona esté mucho más relajada, ¿no? dentro de la palpación bimanual. Algunas maniobras, tenemos la de Galambos, que es una mano activa y la otra es una relajación. Eso puede ayudarnos, por ejemplo, cuando la palpación bimanual es muy útil, cuando tú quieres palpar especialmente estructuras como hacer el estudio quieres palpar o hacer el examen de riñón. Cuando ustedes hagan el tema de nefro, ahí les van a hablar un poquito de eso.
Entonces ahí te ayuda mucho. ¿Por qué? Porque palpar riñones no es sencillo. Entonces tú vas a usar una mano posterior para poder palpar. Yo he palpado generalmente cuando tienen tumores renales, pero después de tener. Y lo que sí es importante también es el vaso en la palpación. Si ustedes tienen claro su anatomía va a ser más fácil. El vaso, cuando hagan el dibujo, hagan su dibujo. El vaso tiene una dirección. ¿Hacia dónde se dirige el polo inferior del vaso? ¿Hacia dónde? El polo inferior del vaso, ¿hacia dónde se va hacia el ombligo? Entonces, cuando tú tienes esplenomegalia, lo correcto es que percutas lo que el paciente tiene, esplenomegalia, entonces el vaso va a crecer hacia el ombligo. Entonces, si tú quieres buscar esplenomegalia y empiezas a palpar de acá, no vas a encontrar, porque creces entonces esas cosas. Muy bien, entonces la palpación superficial, generalmente la palpación superficial tiene un objetivo. El objetivo es encontrar en la palpación superficial lesiones superficiales. Por ejemplo, lipomas, dolor, si tienes, por ejemplo, deformidades, es por eso superficial. Y también cuando hay dolor, cuando hay un abdomen peritoneal va a doler incluso la superficie. Y luego tienes la profunda. La maniobra de esfuerzo ya sabemos, ¿cierto? ¿En qué consiste? ¿No? ¿Qué le haces al paciente? Al hacer esto como empujar. ¿Y en qué me va a ayudar esto? Que aumente La presión. ¿Y en qué me va a ayudar a diagnosticar? Muy bien, muy bien. Acá tenemos un ejemplo de palpación superficial. Como les digo, yo cuando están empezando usen ambas manos, porque a veces son bien tosquitos, chicos, entonces usen ambas manos para que midan su fuerza, ¿no? Tenemos algunas cosas en la palpación superficial. Tenemos el basoqueo gástrico, que es un movimiento rápido en la punta de los dedos, pero yo les recomiendo más, ahorita por ejemplo acá el libro lo menciona, pero yo lo menciono más el signo del basoqueo, cuando quieran verlo, con el estetoscopio. El signo del basoqueo significa como si yo tengo una bolsa con agua, ¿ya? Generalmente, ¿cuánto tiempo demora la digestión gástrica? 2 horas, Gástrica. 4 y en algunos casos 6 horas. Gástrica. ¿Por qué razón? Por ejemplo, de carbohidratos, 2 horas, ¿no? Grasas, proteínas, puede ser 6 horas. Entonces, el vaciamiento gástrico no debe durar más de eso. ¿Qué pasa si un paciente después de 6 horas, yo le hago el signo del basoqueo, pongo el estetoscopio aquí y le muevo la barriguita de un costado a otro? Voy a sentir como agua que se mueve. ¿Eso qué significa? Que no ha habido un vaciamiento correcto. ¿En qué casos puedo tener? Que algo obstruya. ¿Cómo que? Un cáncer, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo un cáncer en el píloro, ese paciente no va a pasar la comida, entonces no es muy lento. Si tengo una estrechez no va a pasar. Entonces el paciente va a tener eso. Entonces, cuando yo tengo sospecha de eso, tengo que pensar. Porque imagínense el paciente que viene porque dice, doctora, he bajado de peso, tengo llenura precoz, cada vez que como me lleno rápido, bajo de peso un montón, y sabe que ahora todo lo que como lo vomito. Entonces el paciente si dice, tengo llenura precoz, yo siento que no tiene disfagia, no tiene odinofagia para pensar eso, porque el paciente tiene llenura precoz. Entonces, ¿qué tengo que pensar? Y justo luego el signo del basoqueo, positivo. Exactamente puede ser eso. Entonces, más que para mí importante que memoricen la palpación, yo quiero que memoricen el signo del basoqueo, pero en la maniobra, ¿no? Que es con el estetoscopio. Aumento. Otra cosa, en la superficial tengo que ver aumento de la tensión. Por ejemplo, los pacientes que tienen un abdomen que es los deportistas, es un poco difícil. Porque son deportistas, de verdad, tú lo palpas, ya tiene una resistencia de por sí. Entonces ahí cuando viene un deportista con dolor, es bien difícil hacerle caso. Entonces ahí tienes que ver, ¿no? Pero, ahora, cuando tengo defensa, ¿no? La defensa abdominal que tú lo tocas al paciente, el paciente ya está saltándose, incluso en la superficial. En ese caso, tenemos pacientes que son un abdomen peritoneal, especialmente el signo de Bloomberg. Esto es importante que lo memoricen, ¿no? Esto sí tiene que ser de memoria. Signo de Bloomberg es un dolor a la descompresión. Lo presiona y al soltar se grita, ¿no? O sea, obviamente cuando le aprieto le duele, pero cuando sueltas el paciente hace esto, o sea, le duele más a la descompresión. Luego tenemos el signo de Guinea, que es generalizado. Lo mismo que pasa acá, pero pasa en todo. Le tocas, le duele. Eso es peritonitis, es un dolor muy exquisito generalizado. O imagínense un paciente que viene con dolor hipocilíaca derecha, viene con dolor, y de pronto este paciente, el dolor ya no es acá, es en todo el abdomen. ¿Qué pasó? Probablemente se perforó. Entonces, abdomen en tabla también lo tenemos.
Si en la ocultación ya le doy, sería necesaria la palpación de ese signo. Sí. ¿Por qué razón? Porque yo quiero más o menos, yo puedo le pones y le va a doler, pero yo ¿cómo? O sea, yo quiero pensar cuál es la causa. Si yo quiero saber la causa, yo le palpo, me dice, estoy palpando, me dice, me duele más acá, ¿qué pienso? Que puede ser una diverticulitis, me duele más acá una apendicitis, me duele más acá una parotitis, entonces por supuesto que duele. Por supuesto que duele. Y aparte quieres ver tumores, quieres ver otras cosas importantes. Ya. Ahora, pero es criterio médico. Tienes un paciente que tiene fiebre, tiene dolor intenso. Tú lo tocas en la parte superficial de dolor generalizado, y no vas a controlarlo por una palpación muy profunda, ¿no? Porque lo vas a terminar. Ya está. Los puntos dolorosos. De memoria, ¿no? Tienes que saber su localización, el punto de Murphy, tiene que saber el punto de Morris, el punto de Murphy. Eso tienen que saber generalmente por anatomía. Imagínense que ustedes no saben. El punto de Murphy, según su localización, ¿a qué órgano puede corresponder? Hígado y vesícula. El ciclo de McMurray, el punto de McMurray, ¿puede corresponder a? Muy bien. El punto de Lance, el punto de memoria, todos eso tienen que saber. Vamos a ver, dicen acá, punto cístico, pensar en apendicitis, punto de Morris. Todo esto en la tarea va a ser que ustedes lo van a buscar, van a estar su dibujo. Tienen que hacer el dibujo y saber a qué me refiero con punto cístico, a qué me refiero con punto de Morris, punto de McMurray. ¿De acuerdo? Esa es su tarea. La palpación profunda, ya saben, debe ser. Siempre cuando hagan palpación, empiecen por el lado más alejado del que tiene dolor. Si le duele fósil a la izquierda, pues empiecen por fósil a la derecha y van así. ¿Ya? Ahora sí, vamos a pasar por lo que es el dolor abdominal. Antes de ver esta imagen, quiero que vean esto, porque el tema del dolor abdominal solo son estas dos diapositivas. ¿Ya? Así que vamos a pasar atención. ¿Qué significa dice? Intensidad y atención a la oración. ¿El primero cuál es? Muy bien, eso es muy importante. Yo les hago una pregunta, o sea, antigüedad o la forma de realización. Si este paciente de un momento a otro me dice, doctora, me duele, yo creo que me duele acá, me duele de la nada, de un momento a otro, fue muy intenso, es en este lugar y me duele, pero mucho, mucho, mucho. ¿Qué podría parecer? Un aneurisma puede ser, muy bien. Una puede ser una trombosis mesentérica, porque fue de un momento a otro, intenso y de un momento a otro. ¿Ya? Inicio muy brusco, piensen en infartos. Así como el infarto cardíaco, el infarto mesentérico. Piensen en infartos. Es un dolor intenso, la gente se bloquea, se bloquea, se bloquea. Eso piensen en infarto. ¿Cuánto es el tiempo máximo que se debe esperar máximo que se puede soportar para atender a una persona que viene con un cáncer, el aneurisma de la aorta? El infarto y el aneurisma son dos cosas diferentes. El aneurisma es una cosa muy distinta. El aneurisma es cuando hay una relación de las paredes, ¿no? Un desplazamiento. Y ahí puede haber rotura. El infarto o la trombosis es cuando hay oclusión. Es diferente. Entonces, generalmente la disección de aorta depende. Hay veces que vienen con su aneurisma y nunca saben que tienen aneurisma. Por eso tú tienes que dar bastante de examen físico. Entonces, el aneurisma es grave. Una vez que acuérdate que la aorta es una arteria que es de gran calibre. Se rompe un pedacito y fuiste. Entonces, no debes esperar nada. O sea, tú tienes que. Pero nadie va a entrar. Pero ¿quién entraría a operar una ruptura de aorta? El cardiovascular, probablemente. Entonces, si tú no diagnosticas bien, el cirujano va a entrar y se va a desesperar. Entonces, porque entrarían de repente juntos. Entonces, tú tienes que hacer un diagnóstico bien hecho. Pues, ¿cómo vas a diagnosticar? Primero la historia clínica, luego que más vas a encontrar un software, vas a encontrar palpable. Entonces, tú ya haces tu sospecha. Y tú mismo llamas con diagnóstico. Tú no llamas para que te vengan a hacer diagnóstico. Tú me dices, paciente con sospecha de ruptura de huesos. ¿Y qué voy a pedir? Voy a pedir una angioteca. No voy a pedir tomografía, voy a pedir una angioteca. Tú no vas a pedir un examen si tú no sabes qué estás pidiendo y por qué. Si tú no sabes, te vas a mandar con tomografía. Pero si tú sospechas, vas a hacer una angioteca. ¿De acuerdo? Entonces, tú no puedes esperar, es una emergencia. El infarto también es una emergencia. Hemos tenido pacientes que, de verdad, si hacen, imagínense que la mesentérica, hay una trombosis mesentérica. ¿Qué otros órganos van a morir ahí?
los intestinos. Debajo de la trombosis mesentérica, ¿no es cierto? Van a morir, por ejemplo, los intestinos. Esos pacientes tienen una necrosis intestinal inmensa. Hemos tenido pacientes que han muerto en un hospital porque ya no pueden alimentarse, porque se le ha reseccionado gran cantidad de intestinos. Entonces pueden tener eso. Entonces, la aparición me va a ayudar a sospechar. Ahora, imagínense que yo tengo un dolor, que el paciente dice, doctora, ¿sabe qué? Me duele acá, me duele hace una hora, y ¿sabe qué? Bueno, me dolía, yo pensé que no era nada, pero el dolor está aumentando, ya no soporto más, me está doliendo acá, y el paciente de pronto el dolor ya no es acá, sino el dolor baja hacia la posterior derecha. ¿Qué piensa? Eso se llama la cronología de cronología. ¿Eso qué quiere decir? Que el dolor pasa generalmente, ¿en qué tiempo? 6 horas, ¿no es cierto? Entonces ese paciente, por eso es que los dolores no los tratamos así nomás, los observamos. Si tú le haces al paciente con un medicamento como una grosilla y calmas el dolor, él va a esperar, va a venir a las 10 horas y ya se va a perforar. Tengan cuidado con lo que están tratando. Entonces, ¿ese paciente es un dolor que inició bruscamente y de una intensidad muy severa? No. Fue un dolor que inició y fue progresando y luego cambia, evoluciona de una manera diferente. Tengo un paciente que dice, doctora, yo comí una salchipapa en la noche porque fui a festejar que saqué 20 en el examen de serología y tuve dolor en el hipocondrio derecho. ¿Qué pienso ahí? Probablemente podría ser un problema de vesícula, diferentes cosas. Yo tengo un paciente que ese mismo paciente dice, doctora, yo he tenido ya eso, pero ahora no es igual, me duele acá y es intenso y se va hacia la espalda. ¿Qué piensa? Pancreatitis. Por la localización del páncreas, muy bien. Yo tengo un paciente que es un paciente que tiene fibrilación auricular. Este paciente de pronto tiene un dolor intenso en la zona izquierda. ¿Le duele? ¿Qué pone en la zona izquierda? El vaso. Entonces este paciente tiene fibrilación. Cualquier configuración puede hacer infartos en cualquier parte. Y este paciente está haciendo un infarto esplénico. Entonces el paciente dolor en esta zona piensa en infarto esplénico. Ya saben lo que es su anatomía, se sospecha. Ahora, es un infarto intenso, ¿no? Es un dolor intenso. Cuando de todo, ver acá y se la cosa. Por ejemplo, ¿quién de ustedes no les ha pasado que están corriendo después de comer y tienen dolor? Esos dolores muchas veces eso no es un infarto y nada. Es un dolor, por ejemplo, piensen en ese dolor que tiene. ¿Es un dolor muy intenso? No. Y es un dolor molestoso. Es un dolor que generalmente se genera después de la comida porque las asas están distendidas o el abdomen. Como estás con la comida dentro, eso puede generar dolor porque no te da la digestión. Pero es un dolor muy diferente. Ese dolor, por ejemplo, cuando tú le palpas, no es que el dolor está ahí, no es un dolor que lo ahoga, no, es un dolor molestoso, así que no vayan a decir después de un infarto esplénico, no vayan a decir nada, por favor. Pero hay que pensar en eso. Entonces, la forma de aparición me va a ayudar mucho a lo que yo voy a sospechar. ¿De acuerdo? Por favor, no se olviden. Luego la localización. ¿Se han dado cuenta de que la localización es importante? ¿Ustedes sabían que un paciente por un problema de amigdalitis podría ser incluso una adenitis en fosa ilíaca derecha? No todo dolor en fosa ilíaca es apendicitis, por si acaso. No todo dolor en hipocondrio derecho es sinónimo de problema de vesícula. Por ejemplo, un problema aquí, ¿qué puede ser? Un infarto cardíaco. Puede ser un derrame pleural. Entonces recuerden que no todo lo que duele aquí es vesícula. Por eso su examen físico tiene que ser bien hecho. Y la forma de aparición. Imagínense un paciente que dice, doctor, le duele aquí, pero cuando le duele es cuando el paciente respira. Doctora, yo respiro y me duele más, tipo pulsado. ¿Qué pensaría? ¿Pensarías en vesícula? No. Y todavía, así, para que seas fino, tú dices, doctora, a ver, y ves, uy, pero doctora, no hay, este paciente, yo lo examino y la matidez, ¿no es cierto? Hay una alteración, entonces yo pensaría, puede ser hasta un acceso sufrénico, no es de que tiene neumonía, podría pensar en un acceso sufrénico, ¿no? Si es que el paciente, por ejemplo, hay un descenso, ¿no?, de la matriz hepática y todo eso. Entonces, y hay dolor, ¿no es cierto? Muy bien, porque ese dolor es una estimulación de la zona pulmonar. Entonces, ¿localización me ayuda? Sí, me ayuda. ¿Dolor en hipogaso? ¿Qué pienso? Una cistitis, ya se van sospechando. Por eso la localización tiene que ser su dibujo. Por eso es que los puntos dolorosos yo no lo voy a tratar mucho. Ustedes tienen que dibujarlo, porque si no, no lo van a hacer. O sea, no olvidar. La localización tiene 100% de certeza. Para Porque nada. en el libro dicen que los dolores viscerales son... Para nada. No, por eso yo empecé diciendo que el abdomen es como una caja de Pandora. Lo que significa es que es como entras a buscar qué es. Pero eso no significa que tú no puedas aproximarte con un examen físico. Eso no significa que tú no puedas
base. Es cierto, no, pero dolor. Entonces, análisis, por eso te decía que incluso la amigdalitis puede dar un dolor en fósil acá derecho. Y no necesariamente es apendicitis. Un infarto puede dar en el centro derecho. Entonces, no necesariamente es eso, pero tú tienes que aproximarte. Por ejemplo, si es un infarto y tú no haces una buena historia, tú vas a estar ecografía combinada. Después de 8 horas, tu paciente va a hacer un shock halogénico porque nunca lo pensaste. Entonces, historia clínica. Dicen que la anamnesis te da el 70% del diagnóstico. Luego dicen intensidad, ¿no es cierto? Hemos hablado de cómo inicia, si es muy intenso, de inicia brusco. Luego tenemos que ver, ¿qué más suele hacer? Características. Por ejemplo, un dolor que es como una punzada que te atraviesa, ¿no? Así como dicen, ay, me dejó mi novio, doctora, siempre con una lanza. Entonces es diferente, ¿no? Si es urente, ¿qué piensa un urente? Quemada. Se quema. Y probablemente cuál es la causa, gastritis, una úlcera, ¿no? Ya, muy bien. Si yo siento que se regresa una cosa quemante hacia arriba, ¿qué pienso? Eso es historia, imagínense, ¿no? He tenido un paciente que había venido porque ya le habían hecho tratar, le habían tratado una amigdalitis como 5 veces. Doctora, ya no puedo más, no sé qué. Y le pregunto, digo, ¿y cuéntame qué más tienes? ¿Alguna vez has tenido reflujo de quema? Sí, doctora, ¿de qué? ¿Una amigdalitis crónica por reflujo? No era una amigdalitis por bacterias, o por una infección, era por reflujo, porque es urina. Entonces, historia clínica. No es la parte más importante. Por eso cuando sean internos o cuando lleguen a ser externos, bloqueense por hacer historias. Entre más historias hagan, más va a ser la fase en que van a poder desarrollar eso. Si yo tengo un paciente que me dice, doctora, tengo un dolor opresivo, aquí, justo aquí tengo un dolor opresivo que viene y se va. Es continuo, pero aumenta y disminuye. Continuo, aumenta y disminuye. ¿Qué es eso? Dolor tipo cólico. ¿Qué puedo pensar? Una vesícula, puedo pensar, no sé, una gastroenteritis, también, ¿no, doctora? Es como que dolor acá adentro, pero viene y se va, viene y se va. ¿Qué pensaría? Antes saber que está con diarrea. Es un problema que está con la gastroenteritis. Pero si tengo un dolor intenso acá, que me duele, no es ese que viene y se va, es un dolor que es permanente, doloroso, y el paciente se está desahogando, ¿qué pensaría? Puede ser una trombosis mesentérica, puede ser un aneurisma, ¿de acuerdo? Y eso es importante, porque imagínense el cirujano. El cirujano entra a hacer una aparatoría operatoria. Si uno sospecha que es una trombosis mesentérica, se va a dar cuenta porque están trombosados los intestinos. Hasta ahí tienen que ir a qué es lo que están buscando. ¿Y la parte inferior qué más es? Evolución. Si es que migró a otro lugar. Por ejemplo, ese paciente que le dice dolor en fósil acá derecho y de pronto ese dolor ya no era intenso acá, ya no había éxito de Blumberg acá, sino era un dolor a la descompresión generalizada. ¿Qué piensan de peritonitis? Peritonitis, ahí está, tú lo dices. Entonces, clínicamente tú lo sospechas, ya es una peritonitis, ¿no? Entonces, esas cosas tenemos que sospechar. Y aquí. Ahora sí, ya una vez que hemos visto eso en la lista, quiero que vean esta imagen, que ya la conocen, ya no es nueva para ustedes. Si yo tengo fósil en hipocondrio derecho, les dije, me vuelvo a repetir, dolor abdominal es caja de Pandora. Si yo tengo acá, ¿qué puede ser? Derrame pleural, neumonía, puede ser una hepatitis, absceso, neoplasia, hematoma hepático, colecitis, colangitis, úlcera duodenal. Epigástrica, esofagitis, puede ser rotura esofágica, gente que terminó de comer y que no duele acá o para comer acá, puede ser una esofagitis, puede ser gastritis, úlcera, vólvulo, pancreatitis, aneurismas aórticas, hipocondrio izquierdo. Tengo derrame pleural, neumonía, tengo un absceso, tengo un ácido esplénico, rotura, esplenomegalia, úlcera, etc. Flanco derecho, tengo nefritis, tengo... Ahora, eso es importante, por ejemplo. Algo también que es muy, muy importante. Hay pacientes que vienen así, desesperándose, porque dicen que es un infarto, dicen, me duele, y se vienen así, y de verdad sudan frío y se acuerdan. Entonces, esos pacientes que es un inicio brusco, de un momento a otro, muy intenso, generalmente puede estar en estos lados, sospechen que puede ser una tritiasis, porque es inicio, pero ¿cómo es la aparición? Brusca. Y generalmente, ¿a dónde se irradia? ¿Y qué más? ¿Qué dices? Testículos. ¿Pero por qué creen que se irradia testículos? Anatomía. ¿Cuál es la anatomía? Sí. ¿Quién dijo? Ureter, tú lo has dicho. ¿Ureter? No sé quién dijo ureter. La forma de los ureteres, ¿cómo van a ser? Viajan acá y se van a hacer la zona de la vejiga. Entonces el paciente va a sentir un dolor que irradia hacia dónde? Hacia la zona de los testículos. Entonces ahí pienso que puede ser una litiasis. Entonces, si no saben la anatomía, chicos, van a estar ahí volando. ¿Okay? Entonces sospechen sobre eso. Entonces aquí, periumbilical, ya saben, gastroenteritis infecciosa, también puede ser una apendicitis que después va a migrar,
Puede ser una isquemia entérica, ileitis, coleitis, vólvulo, aneurisma, etc. Flanco izquierdo, pero el especialista para que ustedes se pongan a divertirse con eso. Miren lo que dice el fósil izquierda. Dice apendicitis. Muy bien, todos sabemos eso. Una ileitis. Una ileitis puede ser hasta por tuberculosis, chicos. Puedes tener isquemia entérica, adenitis mesentérica, embarazo tópico, torsión ovárica, endometriosis, hernia y una linfadenopatía. No toda esa apendicitis. Pero, ¿saben lo que yo quiero? Algo importante. Puede ser cualquier cosa, pero lo que no me gustaría nunca es que a ustedes se les pase un dolor abdominal que mata. Eso no me gusta. Prefiero que se burlen de ustedes porque dijeron, pidió un examen por gusto, a que un paciente muera porque no hicimos el diagnóstico. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo tengo que saber que lo que le mata, lo que lo puede matar el fósil de la derecha, ¿qué puede ser? Una apendicitis, lo que se mejora. Un embarazo ectópico en una mujer, ¿de acuerdo? Lo que yo tengo que saber que lo puede matar el mesobastio no es una gastroenteritis, ¿qué puede ser? Un aneurisma o una trombosis mesentérica. Eso mata a mi paciente, ¿ya? Tengo un dolor en el hipocondrio izquierdo, ¿qué puede ser? Por ejemplo, un infarto esplénico. Si yo tengo un dolor intenso en fósil izquierdo, ¿qué puede ser? Diverticulitis, que es como una apendicitis pero en el lado izquierdo. Yo tengo que saber las cosas, porque si yo lo mando a su casa ese paciente va a regresar. Entonces, yo sé que puede ser un montón de cosas, pero ustedes tienen que tener en su cabeza siempre descartar las más importantes, lo que mata a un paciente. Consejo, hagan su dibujo. Ustedes mismos copien esas causas al costado y ustedes resalten las más importantes. Pero una vez que hagan ustedes, revisan esto y ven si se olvidaron de alguna. Pero no copien, no lo impriman, porque se van a tirar, háganlo ustedes, ¿no? Muy bien, chicos, esta es la clase de dolor abdominal. Es una clase de lo que ustedes ya conocen. Entonces ya saben la cronología de Murphy, saben los puntos dolorosos. Va a venir un caso clínico de dolor abdominal. Tienen que saber. ¿De acuerdo? ¿Listo?